La vi una sola vez, y eso bastó para condenar a un pueblo entero. Nadie recuerda lo ocurrido, excepto yo. Esta es la historia de lo que sucede cuando miras algo que no debía tener rostro. La mujer que no tenía rostro cuando la mirabas. Nadie en el pueblo recordaba cuando había llegado aquella mujer. Ese era el primer error. No era que su llegada hubiera pasado desapercibida, era que la memoria se negaba a fijarla. Cada intento de recordarla producía una sensación viscosa, como si el pensamiento resbalara sobre algo húmedo y ajeno. Vivía al borde del camino viejo, donde el bosque comenzaba a cerrarse como una herida mal curada. Su casa no figuraba en ningún registro, pero todos la veían. Una estructura torcida, siempre más oscura que el entorno, incluso a pleno día. Las ventanas parecían observar, aunque nunca reflejaban luz. La describían de muchas formas, pero ninguna coincidía del todo. Alta. Demasiado delgada. Con extremidades que parecían alargarse cuando no se las miraba directamente. Su cabello, si eso era cabello, caía en mechones rígidos, como filamentos muertos. Y su rostro, ahí estaba el verdadero problema. Nadie podía recordarlo completo. Algunos decían que no tenía ojos, otros juraban que tenía demasiados. Hubo quienes afirmaron que su cara cambiaba según quien la mirara. Lo único constante era la certeza absoluta de que no debía ser observada durante mucho tiempo. El primer desaparecido fue un niño. Tomás, 8 años, volvió llorando una tarde diciendo que una mujer le había hablado desde el bosque. Dijo que su voz sonaba, como si muchas gargantas hablaran a la vez, pero todas muy despacio. La madre lo reprendió, pensando que era imaginación. Esa noche, Tomás se levantó de la cama, caminó hasta la puerta principal, y salió. Nunca regresó. Encontraron huellas pequeñas que se internaban en el bosque. A su lado, impresas con una profundidad imposible, otras huellas, largas, delgadas, con una forma que no correspondía a ningún pie humano. Después del niño, comenzaron los sueños. Personas despertando empapadas en sudor, con la sensación de haber sido observadas durante horas. Todos describían lo mismo, una mujer parada en algún punto oscuro del sueño, inmóvil, esperando. Y siempre, justo antes de despertar, el impulso irrefrenable de mirarle el rostro. Quienes cedían, cambiaban. Empezaban a evitar los espejos, tartamudeaban al hablar de ella. A veces se quedaban quietos, mirando la nada, con una expresión de terror absoluto, como si algo continuara frente a ellos incluso con los ojos abiertos. Una noche, el perro del pueblo apareció muerto frente a la casa de la mujer. No estaba mutilado, no estaba herido. Simplemente, no tenía cabeza. En su lugar, el cuello terminaba en un borde liso, como si algo la hubiera retirado con cuidado quirúrgico. Nadie vio sangre, nadie escuchó ruido, solo apareció así, al amanecer, mirando, de algún modo, hacia el bosque. Fue entonces cuando algunos comenzaron a entender la verdad más aterradora. La mujer no cazaba cuerpos, cazaba miradas. Y cada vez que alguien lograba ver algo de su rostro, algo del mundo desaparecía con ellos. Esa misma noche, alguien se atrevió a acercarse a su casa. Y la mujer abrió la puerta. El hombre que se acercó a la casa aquella noche se llamaba Efraín Lozano. Vivía solo, era viudo desde hacía años y tenía la costumbre peligrosa de creer que nada podía sorprenderlo ya. Fue precisamente esa certeza lo que lo empujó a caminar por el sendero viejo, linterna en mano, mientras el bosque parecía cerrarse detrás de él con cada paso. No buscaba respuestas, buscaba confirmación. La casa estaba ahí, como siempre, pero algo había cambiado. Las paredes parecían más cercanas entre sí, como si el edificio hubiera encogido para concentrar algo en su interior. La puerta se encontraba entreabierta, dejando escapar un olor espeso, orgánico, difícil de describir. No era podredumbre, era presencia. ¿Hay alguien ahí?, preguntó Efraín, sin esperar respuesta. La linterna iluminó el interior por segundos interminables. El pasillo parecía más largo de lo que la casa permitía. Las sombras no se comportaban correctamente, se estiraban hacia la luz, como dedos ansiosos. Entonces ella apareció. No caminó, no salió. Simplemente estuvo ahí. La mujer ocupaba el centro del pasillo, encorvada levemente, con los brazos colgando a los costados. Su cuerpo parecía hecho de una materia equivocada, demasiado rígida en algunas zonas y demasiado flexible en otras. Cuando levantó la cabeza, Efraín sintió como su mente se tensaba, como si algo dentro de su cráneo estuviera a punto de rasgarse. Su rostro,
No era ausencia, era imposibilidad. Los rasgos estaban ahí, pero no podían sostenerse. Los ojos cambiaban de lugar, la boca aparecía y desaparecía. La piel parecía estirarse sobre algo que no tenía forma humana. Mirarla era como intentar enfocar una pesadilla en movimiento. Efraín gritó. Y en ese grito ocurrió algo irreversible. La mujer avanzó un paso, y el mundo titubeó. Las paredes respiraron. El suelo crujió como si estuviera vivo. La linterna cayó al suelo y se apagó, pero Efraín siguió viendo, no con los ojos. Con algo peor. Vio a la mujer completa. Y eso lo destruyó. A la mañana siguiente, encontraron a Efraín sentado frente a la casa, con los ojos abiertos de par en par. Su cuerpo estaba intacto, pero su expresión era la de alguien que había visto el final de todas las cosas. No reaccionaba, no respiraba de forma perceptible, y, sin embargo, seguía vivo. Cuando intentaron moverlo, comenzó a llorar. No de dolor, de terror puro. No tiene cara, susurró, tiene muchas, y ninguna quiere dejarme ir. Murió esa misma tarde. Desde entonces, la mujer empezó a acercarse. Ya no se quedaba solo en el bosque. Algunas noches era vista al final de las calles, otras, parada bajo faroles apagados. Nunca se movía cuando alguien la observaba directamente, pero siempre estaba más cerca cuando nadie miraba. Los espejos comenzaron a fallar. Las personas veían su reflejo moverse tarde, sonreír cuando no lo hacían, y, a veces, por un segundo fugaz, la silueta de la mujer aparecía detrás, inclinándose, observando, aprendiendo. El pueblo entendió demasiado tarde la regla fundamental. No importa dónde estés, si ella sabe que puedes verla, vendrá por ti. Y esa noche, alguien soñó con su rostro completo. La primera persona en soñar con el rostro completo de la mujer fue Clara Mendoza, maestra de la primaria rural. Nadie supo exactamente qué vio, porque Clara nunca pudo explicarlo con palabras coherentes. Solo repetía una frase, una y otra vez, hasta que su voz se volvió un murmullo roto. Ahora sabe cómo somos. La encontraron sentada en su cama, con las manos cubriéndole los ojos, como si incluso la oscuridad fuera demasiado peligrosa. No dormía, no parpadeaba. Su respiración era superficial, como la de alguien que temía aspirar demasiado aire por miedo a atraer algo. Cuando intentaron ayudarla, comenzó a gritar. No por el contacto, por los rostros. Decía que cada cara humana que veía se deformaba lentamente, copiando algo que no pertenecía a este mundo. Mandíbulas que se abrían más de lo normal, ojos que intentaban colocarse en lugares imposibles, sonrisas que parecían ensayos. Nos está usando, lloraba Clara, nos mira, y aprende. Esa misma noche, el pueblo quedó sin electricidad. No fue un apagón común, las luces no se apagaron de golpe, parpadearon, dudaron. Como si el sistema mismo no estuviera seguro de seguir funcionando. Luego, una a una, las casas quedaron sumidas en una oscuridad espesa, irreal. Y en esa oscuridad, ella caminó. Quienes se asomaron por las ventanas la vieron desplazarse con movimientos incorrectos, demasiado suaves, como si el suelo no ofreciera resistencia. Su silueta se estiraba bajo la luz de la luna, proyectando sombras que no coincidían con su cuerpo. En algunas casas, las puertas se abrieron solas. En otras, se escucharon pasos en pasillos donde nadie caminaba. Y en una de ellas, la de Clara, ocurrió lo impensable. Los vecinos oyeron su grito. Un grito largo, desgarrado, que no pedía ayuda, pedía olvido. Cuando lograron entrar, la encontraron de pie frente al espejo del baño. Su reflejo no la imitaba. El reflejo sonreía. Detrás de Clara, reflejada en el vidrio, estaba la mujer. Por primera vez, alguien describió su rostro con claridad suficiente para aterrorizar a todos. No era uno, eran fragmentos. Ojos humanos cosidos en posiciones incorrectas, piel estirada de distintas edades, una boca demasiado grande, formada por sonrisas robadas, y, aún así, incompleto. La mujer aún necesitaba más. Clara cayó al suelo convulsionando. Su cuerpo se retorció de una forma antinatural, y cuando finalmente se quedó quieta, su rostro estaba en blanco, liso, sin rasgos, como cera derretida. Desde ese momento, los espejos dejaron de reflejar solo a quien los miraba. Siempre mostraban algo más. La mujer comenzó a imitar su postura, su forma de inclinar la cabeza, incluso pequeños gestos humanos, como si estuviera practicando, como si estuviera preparándose.
Y lo más aterrador fue comprender que ya no necesitaba ser vista directamente. Bastaba con pensar en ella. Porque ahora, ella podía pensar en nosotros. Después de la muerte de Clara, el pueblo entró en una etapa que nadie supo nombrar. No era pánico abierto, tampoco calma. Era algo peor, vigilancia constante. La gente dejó de mirarse a los ojos por demasiado tiempo. Cubrieron espejos con sábanas. Evitaron fotografías. Algunos incluso arrancaron las cámaras de sus teléfonos, convencidos de que cualquier superficie capaz de reflejar o capturar un rostro podía convertirse en una puerta. No sirvió de nada. La mujer ya no dependía de superficies pulidas. Había aprendido a usar la memoria. Las personas comenzaron a experimentar lapsos inexplicables. Caminaban por una calle conocida y, por un segundo, olvidaban dónde estaban. Miraban a un familiar y sentían que su cara no encajaba del todo, como si algo estuviera levemente fuera de lugar. Sonrisas que tardaban en aparecer, parpadeos que no coincidían. Era entonces cuando la presencia se manifestaba. No con una forma clara, sino como una certeza, una presión en la cabeza, un hormigueo detrás de los ojos, la sensación de que alguien estaba repasando cada rasgo de tu cara desde adentro. Los primeros en desaparecer fueron los que intentaron huir. Un matrimonio fue hallado dentro de su auto, detenido a mitad de la carretera. No había señales de accidente. El motor seguía encendido. Sus cuerpos estaban intactos, pero sus rostros habían cambiado entre sí. La cara de ella estaba mal colocada sobre el cráneo de él, y viceversa, como un experimento fallido. En la guantera encontraron una nota escrita con manos temblorosas. Nos miró sin ojos. Esa frase se volvió un susurro colectivo. Porque ahora la mujer no siempre tenía rostro. Algunos decían verla como una figura lisa, sin rasgos, desplazándose entre las sombras. Otros juraban que aparecía con una cara conocida, la de un hermano, una madre, un hijo. Pero todos coincidían en algo: cuando la reconocías, ya era tarde. El sacerdote del pueblo intentó enfrentarla. Aseguró que no se trataba de un demonio, sino de algo incompleto, una entidad nacida de la acumulación de miradas, de la necesidad humana de observar y ser observado. Entró solo a la iglesia una noche, decidido a confrontarla. Nunca salió. A la mañana siguiente, encontraron el altar cubierto de espejos rotos, y sobre el crucifijo, colgaba un rostro humano, estirado, vacío, imposible de identificar. Desde ese día, comenzaron los sueños compartidos. Personas distintas describían la misma escena: un espacio blanco, sin paredes, sin suelo. En el centro, la mujer, arrodillada, practicando expresiones frente a rostros flotantes, sonrisas, gestos de dolor, miradas de miedo, todas mal ejecutadas, todas ensayadas. Y entonces ocurrió algo que quebró la última esperanza. Un niño, Mateo, de apenas 7 años, señaló a su madre y preguntó con absoluta calma: ¿por qué ella está usando tu cara? Pero peor. La madre no vio nada detrás de sí. Pero el niño sí. Esa noche, Mateo desapareció de su habitación sin dejar rastro. En su cama quedó dibujado un rostro infantil, hecho con uñas arrancadas. El pueblo comprendió la verdad demasiado tarde. La mujer ya no necesitaba cuerpos, ya no necesitaba espejos. Solo necesitaba que alguien la recordara. Y mientras alguien lo hiciera, ella seguiría completándose. El primer día que la mujer habló, nadie supo de dónde provenía la voz. No salió de una garganta, no vibró en el aire. Apareció directamente dentro de las cabezas. Fue un murmullo bajo, húmedo, como si cada palabra tuviera que abrirse paso a través de carne ajena. Las personas se detuvieron en medio de lo que hacían. Algunos se llevaron las manos a los oídos, otros cayeron de rodillas, convencidos de que estaban perdiendo la cordura. Pero todos escucharon lo mismo. ¿Así está mejor? La pregunta no pedía respuesta, era una prueba. Quienes intentaron ignorarla comenzaron a sentir un ardor intenso en el rostro, la piel se tensaba, los músculos se contraían sin obedecer, sonrisas forzadas aparecían, torcidas, como si alguien estuviera tirando de hilos invisibles desde dentro del cráneo. La mujer estaba ensayando voces. En una casa al borde del pueblo, una anciana llamada Eulalia comenzó a hablar con el tono exacto de su hija muerta hacía 20 años. No imitaba frases antiguas, decía cosas nuevas, opinaba, recordaba detalles que Eulalia jamás había contado a nadie. «Me estás usando mal», respondió la anciana entre lágrimas. «Esa no soy yo». La respuesta llegó de inmediato:
dentro de su mente. Todavía. A la mañana siguiente, Eulalia fue hallada sentada frente a la ventana, con una expresión serena, demasiado serena. Su rostro había sido reordenado, los ojos perfectamente alineados, la boca simétrica, la piel tensa como porcelana, una versión mejorada, y real. Ya no parecía humana, parecía correcta. El pánico se transformó en desesperación organizada. Un pequeño grupo decidió destruir todo lo que pudiera conservar recuerdos visuales, álbumes, cuadros, cámaras, teléfonos. Quemaron fotografías en la plaza central hasta que el humo olía a plástico derretido y papel viejo. Mientras ardían, la voz regresó. Esta vez, más clara. Eso también soy yo. Las llamas no detuvieron nada. Al contrario, la mujer comenzó a aparecer con mayor frecuencia. Ahora caminaba a plena luz del día. No todos podían verla, pero quienes sí lo hacían coincidían en algo aterrador. Su rostro estaba casi completo, aún incorrecto, aún inquietante, pero reconociblemente humano. Parpadeaba, fruncía el ceño, sonreía en el momento equivocado. Aprendía rápido. Los animales huyeron del parque natural cercano, aves cayendo muertas del cielo, perros aullando hacia la nada. El bosque quedó en silencio, como si algo más antiguo que el miedo se hubiera activado. Una noche, la mujer se presentó ante varias personas al mismo tiempo. No como una figura individual, sino repartida. Cada uno vio una parte distinta, un ojo en una esquina oscura, una boca susurrando desde una pared, una mano apoyada en el marco de una puerta, como si su cuerpo ya no cupiera en una sola forma. Necesito decidir, dijo la voz colectiva. ¿Cuál de ustedes se queda? Y entonces ocurrió lo impensable. Algunas personas comenzaron a ofrecerse. No por valentía, por alivio. Decían que sentían como algo los observaba desde dentro desde hacía días, que sus pensamientos ya no eran completamente suyos, que preferían desaparecer antes de terminar convertidos en algo que caminara con la cara equivocada. La mujer escuchó. Eligió. A la mañana siguiente, 6 casas estaban vacías, sin lucha, sin sangre, solo espejos cubiertos, y rostros dibujados en las paredes, cada uno mejor logrado que el anterior. El pueblo entendió la verdad final de esa etapa. La mujer no estaba cazando, no estaba vengándose. Estaba eligiendo identidad. Y muy pronto. Una sola cara no iba a ser suficiente. La noche en que el pueblo aceptó mirarla fue la noche en que todo terminó de romperse. No hubo una decisión colectiva, no se votó. No se habló de ello en voz alta. Simplemente ocurrió. El miedo había agotado a todos. Dormían poco, soñaban peor. Las paredes parecían respirar. Los reflejos se deformaban incluso en superficies opacas. La gente ya no confiaba en su propia cara al tocarla con los dedos. Fue entonces cuando la mujer se presentó completa. No apareció caminando ni emergiendo de una sombra. Estaba allí, de pie en la plaza central, bajo la luz amarillenta de un único farol que no se apagó. Nadie recordaba haberlo visto encendido antes. Su cuerpo tenía proporciones humanas, altura normal, postura relajada, vestía una ropa imposible de identificar, hecha de fragmentos de estilos distintos, como si hubiera aprendido a vestirse observando recuerdos ajenos. Y su rostro. Su rostro era demasiado correcto. No pertenecía a nadie en específico, pero todos reconocieron algo propio en él, la curvatura de una ceja, la forma de los labios, una cicatriz mínima que varias personas juraron haber tenido alguna vez. No era perfecto, era convincente. La mujer sonrió, esta vez, en el momento adecuado. Así, dijo en voz alta por primera vez está mejor. Nadie respondió. Pero nadie apartó la mirada. Ese fue el error. Quienes sostuvieron el contacto visual comenzaron a sentir un alivio inmediato. El dolor de cabeza constante desapareció. La presión en el pecho cedió. Los pensamientos intrusivos se apagaron como una radio mal sintonizada. La mujer estaba repartiendo silencio. Algunos dieron un paso al frente sin darse cuenta, otros lloraron, no de miedo, sino de descanso. Una mujer cayó de rodillas, riendo, diciendo que por fin podía verse sin sentir vergüenza. La mujer la observó con atención. Tú ya no lo necesitas, dijo suavemente. La mujer que reía dejó de hacerlo. Su rostro comenzó a relajarse, demasiado. Los músculos se aflojaron como cera tibia, la piel perdió tensión. En cuestión de segundos, su cara se volvió lisa, vacía, neutral. Cuando cayó al suelo, ya no tenía rasgos. La mujer terrorífica tocó su propio rostro.
Y algo cambió. Se volvió aún más definida. La multitud retrocedió, horrorizada, pero ya era tarde. El intercambio había ocurrido frente a todos, sin violencia, sin sangre, sin resistencia. No quiero hacerles daño, continuó la entidad, solo quiero quedarme. Algunas personas comenzaron a sentir. Porque quedarse significaba dormir, significaba dejar de huir de los espejos, significaba no sentir más esa presencia detrás de los ojos. Esa noche, varios aceptaron el trato. A la mañana siguiente, el pueblo amaneció silencioso, no por ausencia de gente, sino por uniformidad. Los que habían sobrevivido caminaban con pasos tranquilos, miradas apagadas, expresiones idénticas de calma contenida. Y la mujer caminaba entre ellos sin ser distinguible. Ya no necesitaba esconderse, ya no necesitaba aprender. Había logrado lo que quería desde el principio. Un rostro que no despertara miedo, una presencia que no pareciera ajena. Solo quedaban unos pocos que aún no habían mirado. Y esos eran los únicos que todavía podían gritar. Éramos pocos los que todavía no la habíamos mirado de frente. No porque fuéramos valientes, sino porque habíamos aprendido a bajar la cabeza a tiempo. Nos reconocíamos por señales mínimas, ojos enrojecidos por no dormir, manos temblorosas. La costumbre de hablar en susurros incluso cuando no había nadie cerca. Evitábamos las superficies reflectantes. Cubríamos ventanas con telas gruesas. Caminábamos pegados a las paredes, como si el centro del mundo se hubiera vuelto peligroso. El pueblo ya no parecía un pueblo. Las personas se movían con una calma inquietante, sincronizada. Se saludaban con sonrisas idénticas. Sus voces tenían la misma cadencia, el mismo tono neutro, como si alguien hubiera ajustado un solo volumen para todos. Cuando pasaban junto a nosotros, sentíamos algo peor que miedo. Lástima. Todavía sufren, nos decían. No tiene sentido. Nunca decían su nombre, nunca decían ella. No hacía falta. La mujer estaba en todas partes. No siempre visible, pero siempre presente, en el ritmo del lugar, en la forma en que el aire parecía más denso, en el silencio que se estiraba demasiado entre palabra y palabra. Una noche, nos reunimos en lo que antes había sido un centro de visitantes del Parque Natural. Éramos 7, solo 7. Nadie recordaba cuándo había sido la última vez que fuimos más. Uno de nosotros, Mateo, comenzó a llorar sin sonido. Se golpeaba el pecho con el puño cerrado, como si quisiera arrancarse algo de adentro. Ya está aquí, susurró. La siento detrás de los ojos. Nadie se movió para consolarlo. Sabíamos lo que eso significaba. La mujer no necesitaba ser vista para empezar a tomar. Bastaba con que te observara por dentro. Bastaba con que tu mente se cansara lo suficiente. Mateo levantó la mirada sin querer. No vimos a la mujer, pero vimos el efecto. Sus pupilas se dilataron hasta casi desaparecer. Su expresión se suavizó, como si acabara de recordar algo hermoso. Sonrió. Es mucho más fácil, dijo con una voz que ya no era solo suya. Antes de que pudiéramos reaccionar, su rostro se contrajo una última vez, y luego quedó inmóvil, vacío, liso, como una máscara sin intención. La mujer no apareció. No lo necesitó. Esa fue la noche en que entendimos la verdad final. Ella ya no necesitaba cuerpos completos, solo fragmentos de identidad. Cada rostro entregado la hacía más estable, cada mente rendida, más real. Al amanecer, salimos del refugio y vimos algo nuevo. Habían colocado espejos en las calles. No rotos, no sucios. Limpios, alineados, apoyados contra paredes, árboles, postes. No obligaban a nadie a mirarlos, pero estaban ahí, esperando el descuido. Uno de los nuestros, Lucía, gritó al darse cuenta. Y el grito resonó demasiado. La mujer apareció detrás de ella. No caminó, no emergió. Simplemente existió en ese punto. Su rostro era ahora impecable, humano, familiar. Podría haber pasado por cualquiera. No quiero perseguirlos, dijo con suavidad. Solo quiero terminar. Lucía cerró los ojos con fuerza. ¿Terminar qué?, pregunté yo, sin saber de dónde salió mi voz. La mujer me miró. Y por primera vez, sentí que me veía de verdad. Lo que ustedes llaman yo, respondió. Eso que se rompe cuando nadie los mira. Dio un paso hacia nosotros. Son los últimos. El parque natural, el pueblo, el mundo entero parecían contener la respiración. Porque si caíamos nosotros.
Ya no quedaría nadie capaz de recordar cómo se veía el miedo en un rostro humano. Después de que ella dijera, son los últimos, algo cambió en el mundo. No fue inmediato, no fue violento. Fue silencioso. Los sonidos naturales comenzaron a desaparecer. Primero los insectos, luego las aves. El viento seguía moviendo las hojas, pero ya no producía ruido. Era como si el entorno hubiera decidido dejar de participar. Caminábamos sin hablar, no por miedo a que nos escuchara, sino porque las palabras ya no servían. Decirlas no cambiaba nada, pensarlas tampoco. Los espejos seguían ahí. Más de los que recordábamos haber visto, algunos colgados de ramas, otros incrustados en el suelo como lápidas brillantes. No reflejaban el entorno de forma normal. Mostraban versiones ligeramente distintas, una sonrisa que no habías hecho, un parpadeo que no recordabas, un gesto que parecía anticiparse. Era ella, usándolos para ensayar. Lucía fue la primera en notarlo. No están copiándonos, susurró, están corrigiéndonos. Y tenía razón. Cada reflejo mostraba una versión más estable, más tranquila, más adecuada, como si el miedo fuera un error que debía eliminarse. Llegamos al lago del parque al anochecer. El agua estaba completamente quieta, negra, sin reflejar el cielo. Era como mirar una superficie que no devolvía nada. Aquí empezó todo, dije sin pensar. Nadie me preguntó cómo lo sabía. Ella estaba allí, sentada sobre una roca, con los pies descalzos tocando el agua. Su rostro era ahora indistinguible del de cualquier mujer común. Podría haber sido una guardabosques, un visitante, una madre. Eso era lo peor. No quiero lo que creen, dijo sin mirarnos. No quiero matarlos. Lucía apretó los puños. Entonces déjanos ir. La mujer sonrió con una tristeza casi genuina. No puedo, porque si ustedes se van, yo desaparezco incompleta. Se levantó lentamente. Ustedes todavía sienten miedo, y el miedo es la última forma de identidad que no he aprendido a sostener sola. Se acercó al lago. Necesito que alguien lo conserve. Mateo, el último que quedaba además de nosotras dos, dio un paso atrás. ¿Qué estás diciendo? La mujer lo miró. Que uno de ustedes debe quedarse mirando. El agua comenzó a moverse. En la superficie empezaron a formarse rostros, cientos, miles, todos distintos, todos humanos, todos vacíos. Ellos ya no pueden, continuó, ustedes sí. Lucía comenzó a temblar. Si miramos, ¿qué pasa? La mujer respondió sin dudar. Yo termino de existir, y ustedes dejan de hacerlo, de la forma en que entienden la palabra. Mateo gritó y salió corriendo. No llegó lejos. El suelo bajo sus pies se volvió reflectante por un instante. Vio su cara, solo un segundo. Fue suficiente. Cayó sin rostro, sin sonido, sin resistencia. Quedamos Lucía y yo. La mujer nos observaba como quien espera una decisión madura. Solo uno, dijo. El otro podrá huir, recordar, advertir. Miré a Lucía. Ella me miró a mí. Y en sus ojos vi algo peor que el terror. Vi alivio. No quiero olvidar, susurró, no quiero ser como ellos. Entendí entonces cuál era el verdadero castigo. No morir, no desaparecer. Sino seguir viendo, para siempre. La mujer extendió la mano hacia mí. Mírame, dijo, y termina esto. El lago comenzó a reflejar mi rostro. Y por primera vez, no supe si lo que veía, seguía siendo yo. No recuerdo haber decidido. Eso es lo último que me pertenece. El mundo se volvió lento, espeso, como si el tiempo se estirara para observarme mejor. La mano de la mujer seguía extendida frente a mí, no me tocaba, no hacía falta. Su presencia era suficiente para arrastrar todo lo que yo era hacia un punto sin retorno. Lucía ya no estaba a mi lado. No corrió, no gritó. Simplemente ya no estaba. El lago reflejaba solo una figura ahora la mía, y algo más detrás. No tengas miedo, dijo la mujer. El miedo se queda conmigo. Levanté la vista. La miré. Y entendí. Su rostro no era un rostro. Era una superficie viva, compuesta por fragmentos de todos los que habían mirado antes. Ojos que no parpadeaban al mismo tiempo. Gestos mal alineados. Emociones superpuestas como capas mal cerradas. Ella no robaba identidades. Las almacenaba. Cuando la miré completamente, sentí como algo se desprendía de mí. No dolor, no gritos. Solo una desconexión limpia, quirúrgica, recuerdos perdiendo peso, pensamientos dejando de ser necesarios.
El lago se agitó. Los rostros en el agua comenzaron a desaparecer uno a uno, como si fueran absorbidos hacia adentro. El aire volvió a moverse. El viento recuperó su sonido. Los insectos regresaron. El mundo seguía. Gracias, susurró la mujer. Su cuerpo comenzó a volverse borroso, no como humo, sino como un reflejo mal enfocado. Cada segundo que pasaba, su forma era menos necesaria. ¿Qué soy ahora?, pregunté. Ella sonrió por última vez. El que recuerda cómo se ve el miedo. Y entonces desapareció. El lago volvió a ser solo agua. Me quedé de pie durante horas. No sabría decir cuántas. Cuando finalmente me moví, el parque era otra vez un parque. Los caminos estaban limpios. Las casas del pueblo, intactas. La gente regresaba poco a poco, confundida, como quien despierta de un sueño que no logra recordar. Nadie preguntó por los desaparecidos. Nadie notó las ausencias. Yo sí. Porque cuando miraba a las personas, veía lo que faltaba. Sus rostros eran correctos, funcionales, pero vacíos. Como si algo esencial hubiera sido retirado y nadie se hubiera dado cuenta. Me marché. Ahora viajo. Cambio de lugar constantemente. Evito los espejos, no por miedo, sino por respeto. A veces, cuando alguien me mira demasiado fijo, noto un temblor en el aire, un eco, un intento. Ella ya no existe. Pero lo que la hizo posible, sí. Y mientras yo recuerde cómo se siente mirar lo que no debía ser mirado, el mundo estará a salvo. Eso creo. Aunque algunas noches, cuando cierro los ojos, siento que alguien más sigue mirando a través de mí. Y entonces entiendo la verdad final. El horror no terminó. Solo aprendió a esconderse mejor.